Bienvenidos amigos televidentes, muy buenas noches. Esto es Pulso Político y soy Carlos Rabascal en este su medio público Ecuador TV. El día de hoy, como lo había dicho el día domingo pasado en Análisis Urgente, en Pulso Político vamos a continuar con este tema que tiene que ver con la violencia. La violencia y acoso y abuso sexual contra menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Como lo dije el domingo pasado, en Pulso Político, desde el 2011, en el 2013, incluso mucho antes, en el 2009, hemos tratado sobre temas de violencia de género, sobre si somos una sociedad violenta, sobre los niveles de intolerancia que tenemos. Ahora, lamentablemente, me toca tratar de nuevo este tema de violencia, pero en la parte más delicada de una sociedad, que tiene que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lamentablemente se ha dado en las unidades educativas, pero ojo, cuidado, nos distraemos de la raíz, de la causa, y cuidado, creemos que este tipo de violencia solo se da en las unidades educativas, porque el origen se da en mayor proporción en las familias, al interior de las familias. Pero para analizar por qué se está dando estos temas, para analizar las causas y para establecer o tratar de ensayar pensamiento que nos oriente a políticas públicas que puedan contrarrestar estos comportamientos nada sanos, no adecuados de violencia, tenemos a las siguientes personas con quienes vamos a tratar el tema en los próximos 55 minutos. Silvia Salgado, presidenta de la Comisión AMPETRA, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional Legislativa. Rosa María Torres, investigadora y asesora internacional en temas de educación y aprendizaje, pedagoga y lingüista. Rocío Rosero, miembro de la Coalición Nacional de Mujeres, consultora independiente en políticas públicas de género, y Napoleón Vázquez, psicólogo educativo y familiar, director del PROEPS, Programa Educativo, Psicología y Salud. Bienvenidos entonces a Pulso Político. Bueno, les planteo el tema, más allá de que estamos frente a un tema puntual de violencia, acoso y abuso sexual de niños en unidades educativas, más allá de las unidades educativas, me interesa es que nos concentremos en las causas, en los orígenes y cómo podemos contrarrestar. Comienzo con Rocío. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir en esta mesa un tema de gran trascendencia para el país, para las mujeres ecuatorianas de manera particular, porque la verdad es que las mujeres somos la mitad de la población, 6 de cada 10 mujeres víctimas de violencia, 1 de cada 4 víctimas de violencia sexual. Hay muchísimos casos de embarazos, se calcula que 2.000 al año, 2.000 embarazos adolescentes. Y ha crecido el indicador, tengo entendido. Y sí, y la mayoría de ellos pues son producto de violaciones ocurridas en los círculos en donde se supone que debería haber protección. La familia, los círculos cercanos, la escuela, por supuesto, y por supuesto que no hay respuestas de ninguna naturaleza. Y ya nos enfrentamos ante una pandemia para la cual el Estado ecuatoriano ha puesto parches. Esa es la verdad. Y los parches se han llamado un plan que se firmó en el 2008, que lamentablemente no ha tenido recursos ni institucionalidad para hacer lo que debía hacer, que también el Código Integral Penal, que eliminó la ley de violencia, la ley 103, que era una ley que por lo menos prevenía algunas, digamos, proveía de algunos mecanismos de protección. Y por otro lado, pues se redujo todo a delitos de violencia, cuando en la vida real no es así. Hay la necesidad de políticas de prevención, de protección y de reparación de derechos. Quedémonos ahí para seguir con el resto de nuestros invitados, de los contertulios, y luego desarrollamos. Es decir, para ti, Rocío, hay ausencia de Estado en este tema de la violencia en la sociedad. Así es. Ok. Silvia Salgado, asambleísta, presidenta de la Comisión AMPETRA, expresidenta de la Comisión de Fiscalización y ahora vicepresidencia de la Comisión de Educación. Gracias, Carlos. A ver, precisamente esta comisión de la que presido tiene como antecedente, inclusive el nombre lleva del espacio de la unidad educativa en donde se produjo un hecho muy doloroso y que es precisamente una violencia sexual a 41 niños. Eso es la referencia de la comisión.
Sin embargo, la pregunta a la cual hace referencia tiene que necesariamente remitirnos al hecho cierto de que estamos frente a una, diría yo, a una incompetencia como Estado, y que también responde a causas de una indiferencia social, ¿no? Un problema estructural que ha tenido realmente esa incompetencia como Estado, esa indiferencia como sociedad, que ha tenido el silencio como, diría yo, como la principal causa de la impunidad y la falta de una corresponsabilidad de Estado y de sociedad. Para ti, Silvia Salgado, entonces el problema estando en la sociedad, ¿es la misma la sociedad la que no reconoce y por tanto no reacciona? Bueno, nos explicamos cuando decimos que no solamente en las instituciones educativas, no solamente la escuela educa a la familia, educa el barrio, el ambiente, el escenario en donde los niños, los jóvenes, o sea, vivimos, percibimos, actuamos y vamos creando y teniendo patrones culturales. Gracias. Entonces yo creo que las relaciones de poder que se establece en la escuela, en el barrio, en la familia, en la sociedad en su conjunto ha ido configurando esta sociedad de una indiferencia social frente a este tema. Rosa María Torres, qué gusto tenerte acá. He hecho una verdadera tarea de investigación y de inteligencia para poderte contactar. Pero bueno, Rosa María, ausencia de Estado, sociedad indiferente, me lleva a la siguiente conclusión. Tenemos un problema cultural, entonces. ¿Cómo, entonces, si lo identificamos tan solo como un problema cultural que tiene una multidimensión el tema de violencia, cómo entonces plantear alternativas de solución? Si es la propia sociedad la que marca el ritmo de una nación. A ver, ¿cómo se cambia la cultura? Es la pregunta. ¿Se puede cambiar la cultura y cómo se hace para cambiar la cultura? El momento que estamos viviendo es un momento tremendamente doloroso y vergonzoso para el país. Yo veo que los medios internacionales no saben ni cómo tratar el tema, no se animan a tocarlo, porque es tan delicado, tan complejo, y todos saben que esto también tiene dimensiones políticas. Es difícil hablar. Los ecuatorianos nos estamos permitiendo, yo creo que por primera vez, hablar de estos temas de esta manera tan amplia, con muchos programas, con muchos medios que están tocando. Estás diciendo que en el mundo lo están invisibilizando. Están invisibilizándolo, lo veo. Están manejándolo con mucha incomodidad. Han salido apenas 2 o 3 noticias sobre esto que está pasando en el Ecuador, porque yo creo que no saben cómo manejarlo. Es demasiado duro, es demasiado complejo. Grotesco. Es grotesco, eso es, y es vergonzoso. Creo que lo que estamos viviendo es el resultado de mucho tiempo de negligencia, de mucho tiempo de descuido, de no alarmarnos. Esta sociedad se acostumbra a vivir con cosas muy difíciles. Tenemos una sociedad tremendamente, aquí se han dicho algunas cosas, pero me parece que faltan. Tenemos una sociedad tremendamente autoritaria, una cultura política tremendamente autoritaria, la familia es autoritaria y por tanto el sistema escolar es autoritario. El sistema educativo no está ajeno, no es aislado, es parte de una sociedad. Lo que pasa en la sociedad pasa en el sistema educativo. Y lo que pasa en el sistema político pasa en la sociedad y pasa en el sistema educativo. No podemos separar estas 3 instancias. Y la cultura atraviesa todos ellos. Tenemos una sociedad tremendamente machista. Es una dimensión con la que sí hemos lidiado en los últimos años, pero lidiado solamente en el sentido de conversar sobre el tema, pero no de hacer algo al respecto. Yo creo que no se han tomado medidas realmente importantes para lidiar con un problema muy serio de machismo. Hay en los rankings mundiales que hoy se rankea todo, el Ecuador en algún ranking que me topé el año pasado aparece como uno de los países con más altos índices de machismo en América Latina, lo cual ya es mucho decir, ¿no? Y si no me equivoco, estamos en 4º lugar en indicadores de violencia de género. Si no me equivoco. Tenemos indicadores altos en todas estas dimensiones que estoy diciendo. Una sociedad tremendamente autoritaria, tremendamente machista y tremendamente violenta. Ok, ya vamos a ir desarrollando el tema de la cultura, tenemos que cambiarla, vamos a ver qué tan fácil y cómo debemos emprender. Ahora, esto es un tema milenario, Napoleón, porque estamos hablando del Ecuador, porque el Ecuador, como dice Rosa María, hemos tenido la acertada acción de tratar este tema, de visibilizarlo,
Pero como dice Rosa María Torres también, esto es un problema del mundo y el mundo prefiere callarlo. Pero es un problema milenario, el machismo es un problema milenario, la violencia contra las mujeres es un problema milenario y el abuso contra los niños termina siendo un problema milenario. Entonces, ¿cómo poder cambiar un tema que es milenario en pleno siglo XXI si nunca hemos hecho nada o por lo menos no estamos comprendiendo que mujer, hombre, niño, niña somos iguales? Si no reconocemos que la primera escuela de la vida del hombre es el hogar, la familia. La segunda escuela es la preparación académica en la escuela misma, en el colegio, en la universidad. Estaba escondido como en una lata de conserva por años. Nuestra institución, como es particular, ha trabajado mucho en esa área y reconocemos que el último año lectivo 2016-2017, solo en nuestra oficina atendimos entre los 6 profesionales 127 casos de abuso sexual en una sola oficina. Por eso es que, reconociendo y respetando estadísticas locales o internacionales, respetando todo eso, sin embargo, no es un número preciso, esas estadísticas, porque si visitas cada consulta en psicología, puede ser infantil, de adolescencia, psicología familiar, puede ser psicología de pareja, psicología clínica, vas a encontrar otro número. Estaba esto muy camuflado, porque muchísimos niños y adolescentes con quienes trabajamos directo el tema, tienen siempre el problema de que fueron chantajeados. Cuidado, avises, porque vamos a hacer esto contra tu familia. Volvemos al tema, la posición de poder. Claro. En la escuela o en el colegio, igual. Cuidado, comuniques, pierdes el año. Y otras cosas más. Entonces, esto en verdad es una situación que se tiene que mirar desde el objetivo familia y luego avanzando hasta donde hoy hemos llegado a un destape. Ya vamos a entrando explosivo en el terreno del análisis con algunos elementos, pero quiero que me precises algo. A ver, ausencia de Estado, dice Rocío. Sociedad indiferente, dice Silvia. Temas culturales, dice Rosa María, sumado a que la institucionalidad o el Estado no es otra cosa que el reflejo de la sociedad. Claro. ¿Cuál es el reflejo de la sociedad? Una sociedad violenta. Yo agregué el tema milenario porque es una realidad. Es decir, ¿cómo emprender un cambio estructural en el comportamiento? Porque si bien tú dices, Napoleón, tenemos que establecer el origen en la familia y mientras no reconozcamos el origen en la familia, no vamos a solucionar el problema. Pero el problema es que el tema cultural está en la familia, el tema milenario está en la familia. ¿Cómo entonces establecer ese proceso de cambio? Cuando se pueda incluir justo ya en la educación académica como algo importante, la educación sexual. Cuando estos que a futuro van a ser padres vayan llevando algo de educación en ese trasfondo y puedan compartir con la familia. Porque tenemos casos donde funciona el incesto y nadie sabe. Hoy estamos tratando a una niña de 15 años que su padre la violó hace 2 meses. Entonces, si no hay esa coyuntura entre la primera educación, que es el hogar, y si no está preparado esta familia, estos padres, para educar, va a haber ese problema. Si ahora tal vez logramos calmar algo, para lo cual sería necesario que se haga algo también para quienes han sido abusados. Les recuerdo algo, tenemos varios casos donde el abusador fue violado cuando fue niño. En otras palabras, son comportamientos... No es todos los casos, ¿no? No es todos los casos, pero es una incidencia. El tema es que este tipo de abusos marca la vida de las personas de por vida. Las secuelas son indefinidas. Les pregunto, y abro el panel. La pregunta es para todos, el que quiera contestarlo más rápido, lo contesta. Dice educación sexual. Pasa tan solo por la educación sexual, pero una educación sexual amplia, es decir, no es que se concentre en el sexo, sino en la educación sexual como algo integral, innato del ser humano. ¿Es la solución o faltan otros elementos más? Hay una herramienta fundamental en la educación sexual integral y este es un tema que hace parte precisamente de las recomendaciones de los distintos tratados y convenios internacionales, de acuerdos de las conferencias y
pues es uno de los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio hacia el 2030. Entonces, creo que sí, efectivamente, porque en esa educación sexual integral se aprendería o se debería aprender estas relaciones de poder y cómo desmontarlas, cómo hacer, digamos, la posibilidad de construir nuevas relaciones igualitarias, equitativas, pero sobre todo basadas en algo que es fundamental, que se ha perdido, que es el respeto a la dignidad de las otras personas y de los otros. Y por otro lado también es un tema que tiene que ver con el adultocentrismo, esta sociedad autoritaria, como lo ha dicho Rosa María, como lo hemos visto aquí. Este es un tema también que hay que romper, pero radicalmente. Y esto no se va a romper solamente encargándole al Estado y al texto escolar y a la escuela. O sea, ¿cómo me hago cargo yo en mi familia, con mi pareja, con mis hijos? ¿Cómo hago de esta vida una vida diferente en donde los hijos que están viendo la televisión sean capaces de ser críticos? Uy, televisión. Uy. Ya, redes sociales. Autocríticos, o sea, el rol de los medios. Terrible. Los medios no han entendido cuál es el rol dentro de una sociedad y entre lo público y lo privado. El privado dice rating, flujo de caja, rentabilidad, show y toda la cuestión. Y el público recién está aprendiendo porque es relativamente nuevo en el Ecuador. Carlos, algo referido a la educación sexual. Los datos que hoy están en el debate público, o al menos que son de conocimiento público en torno a la violencia sexual en establecimientos educativos, son un referente, no son y no expresan el problema en su integralidad. Entonces hay que ponerlo también, es otro ingrediente. Ojalá podamos tener muy pronto un consolidado, un registro mucho más objetivo que recoja inclusive la violencia sexual en contra de los niños, pero también, en contra de los jóvenes, de los adolescentes, de los jóvenes en la familia. Y ahí podríamos dar cuenta de que la educación sexual, lejos un poco de poner al debate, ¿no?, el tema y asumirlo como mitos, tabúes, porque hay sectores en la propia sociedad que se oponen a una educación sexual o se oponen para que la educación sexual sea parte de la responsabilidad que tenga el sistema educativo en la formación integral. Entonces ahí nos daremos cuenta realmente que esto no se trata simplemente de quién tiene o de que su opción de fe o su mito, ¿no es cierto?, es el que soluciona o es la salida a problemas tan reales. La cultura de una sociedad no se cambia por decreto ni por decisión de un gobierno. Yo creo que el Estado, es importante la presencia del Estado como garante de los derechos, como políticas públicas eficaces, oportunas, que vaya marcando la pauta de una convivencia pacífica, de una cultura de paz, de respeto de derechos, pero en definitiva esto pasa por evidenciar, que está presente un Estado, pero yo diría insuficiente con sus políticas y todavía ineficaz con sus políticas y con una institucionalidad desarticulada para ser efectiva. Gracias, Silvia. Garantía de derechos, dices tú, de parte del Estado, pero esa garantía de derechos tiene que aterrizarse a la cotidianidad, a la acción, a la política pública, pero en la calle, en el territorio. Ahora, Rosa María, tú hablaste del sistema educativo. Dijiste también, el sistema educativo es el reflejo de la sociedad, un sistema educativo autoritario. Entonces, ¿cómo repensar el sistema educativo para poder cambiar? Porque el tema es quién educa a nuestros niños, quién educa a las nuevas generaciones, quién educa para la convivencia, quién educa para la igualdad, quién educa para el respeto y la tolerancia. Entonces, educan los padres, tienen un rol principal, pero hoy en día vemos familias divididas o fracturadas por las realidades de la sociedad, del mundo contemporáneo, y las escuelas, donde los niños pasan gran parte del tiempo, barrios y comunidades. Entonces, ¿quién educa a nuestros niños y cómo repensamos el sistema educativo? Bueno, quiero primero retomar el tema educación sexual. Empiezo por decir que sí, la educación sexual es importante y a continuación digo, no todo pasa por educación sexual. Segundo, depende de qué clase de educación sexual. No basta con decir educación sexual. Tengo montones de variantes, de alternativas de eso que se llama educación sexual. Y tercero, no toda educación pasa por sistema educativo.
Primero, no todo pasa por educación sexual. En la vida aprendemos muchas cosas sobre las cuales nunca fuimos formalmente educados. Hoy, por ejemplo, se afirma que para combatir el cambio climático es necesaria educación ambiental. Yo matizo mucho esa afirmación. Hoy vemos a niños que están preocupados por comer bien, y no es porque recibieron una clase de alimentación o de cambio climático o de seguridad alimentaria, es porque ven incluso una televisión que también tiene un buen rol. La televisión no es solo mala, también puede tener un buen rol y muchas veces lo tiene, o la radio. Los niños aprenden hoy muchas cosas que son buenas y que no necesariamente las aprenden ni en el hogar ni en el sistema escolar. Segundo, ¿qué clase de educación sexual? Yo creo que en el Ecuador tenemos de los peores ejemplos justamente para decir a los demás, no hagan así. Y justamente en la década pasada es donde tuvimos algunos de estos ejemplos nefastos de esa mala educación sexual. Esto fue el Plan Familia, que fue tan repudiado, cercano al Opus Dei. O sea, cuando decimos Opus Dei estamos diciendo los valores más conservadores, ultraconservadores y autoritarios en materia sexual. Bueno, y eso tuvimos oficialmente y metido dentro de la Presidencia de la República. Es decir, cuando tenemos esa clase de educación sexual que educa para la no sexualidad, que educa para la abstención, que se horroriza frente a un condón, que tiene prejuicios tan fuertes que todavía no se pone al día con la ciencia para entender qué es esto de la homosexualidad, lo que hemos visto en estas marchas recientes de estas ideas que son prejuicios de hace 100 años, vivas todavía, son opiniones que no están fundamentadas en información, en ciencia, pero que sacan a la gente a las calles. Esto es lo que estamos viendo en el Ecuador. Esta es una sociedad no solo conservadora en términos sexuales, sino tremendamente desinformada. Y aquí sí veo un papel de los medios que no están cumpliendo, y es ayudar a informar a la sociedad mejor sobre estos temas sexuales, que eso lo puede hacer perfectamente los medios de comunicación. Y en tercer lugar, ¿quién educa? Cuando se oye la palabra educación, todo el mundo piensa en aula, en pizarra, en profesor, y esto no es así para nada. Pero seguimos con esa mentalidad de que educación igual sistema educativo. Educación sexual también se hace en la familia, la buena y la mala. Depende de qué padres le toquen a uno. Los padres también aprenden con los hijos. Hoy yo he visto situaciones, estamos viendo, de padres que están aprendiendo en este mismo proceso doloroso, están aprendiendo que tienen que aprender a escuchar a los hijos. Esto es un aprendizaje importantísimo y no es producto ni de educación sexual, ni de una materia, ni de un profesor. Es un aprendizaje social el que estamos hoy viviendo respecto de muchos de estos temas. Entonces, yo quiero que esos temas que se dicen a veces muy fácil, que los analizáramos un poquito más en detalle, porque en nuestra sociedad, lastimosamente, los temas educativos no se discuten apropiadamente, se discute desde el prejuicio, desde la opinión, pero no hacemos una mirada un poquito más cercana y analítica de lo que estamos diciendo cuando decimos educación. No solo pasa por la educación sexual, va a depender qué tipo de educación sexual. No solo educa la escuela, es decir, la institucionalidad, el sistema de educación público o privado. Educa a la familia, educa al barrio, educa en los medios, educa a todo el mundo. Entonces, ¿cómo articulamos todo esto para que llegue la información? Porque la pregunta ¿es cuestión de tan solo educación o a esto también hay que complementarle información? Rocío Rosero. Bueno, por supuesto, la información es un tema básico y Pero no la estamos dando. No, y ese es un problema. Y la información no es solamente la de los medios. Es como Rosa María lo acaba de decir, esa información viene por todas partes, en el espacio público, en la propaganda, en la publicidad. En la lectura. En la lectura, por supuesto. Y que tenemos un indicador muy bajo de lectura en el Ecuador, por cierto. Exacto, y ahí está otro problema fundamental. Es decir, esta cultura en donde no se cultivan los valores del respeto a la dignidad de las personas, en este marco de una cultura machista, autoritaria, misógina, lo que hace es fácilmente resbalarse hacia una posesión y un trato arbitrario, denigrante a los niños, niñas y adolescentes. Y esto lo vemos
Los niños, niñas y adolescentes no son consultados, no tienen la palabra, no están concebidos como sujetos de derechos y hemos visto en estas marchas malhadadas, qué pena, pero es así que quieren suprimir o quieren volver al medioevo, a la Inquisición, porque no quieren reconocer que hemos avanzado, que hay ciencia y tecnología, que la televisión, que la publicidad, que hay una cantidad de elementos de la vida, de la cultura, del mundo moderno, que están poniendo a los chicos y chicas o exponiendo a una cantidad de información sobre la cual tienen que discernir y escoger. Pero si no tienen criterios, si no hay acompañamiento, ni desde el sistema, ni desde la familia, es muy difícil que eso suceda. Y lo que se reproduce son ciclos viciosos, círculos viciosos de violencia ad infinitum que se reproducen en todas las esferas y de todas las maneras. Entonces, violencia de género, pero violencia dada también por el adultocentrismo, son como dos problemas gravísimos que precisamente terminan por carcomer todas las relaciones sociales básicas y se relativiza la dignidad, la vida de las personas en este sentido. Y, por supuesto, la de las mujeres, porque ciudadanas de segunda categoría en ese esquema. O no ciudadanas, porque incluso el oponerse a una ley de violencia, esta malhadada marcha que se opone a una ley de violencia contra la mujer, nos está mostrando culturalmente la sagacidad de la ignorancia, de la falta de información, del anquilosamiento en un estadio histórico retardatario, que está basado en dogmas de fe que son profesables y tiene la libertad las personas de hacerlo, pero no de imponernos al conjunto de la sociedad, más aún cuando tenemos un problema estructural que debemos enfrentarlo de manera abierta. Ahora, hay un tema de escucha en el país. El informe mundial de UNICEF en el 2016, a propósito de la violencia, abuso y acoso de los niños, dice, la primera parte lo voy a leer: los niños y niñas han sufrido durante siglos la violencia de los adultos sin ser vistos ni oídos. Pero esto no es solo para los niños. Yo creo que las mujeres no han sido visibilizadas ni oídas tampoco. Y el problema es que el común denominador pasa por una sociedad machista, pero una sociedad de poder. Y esto lleva a la intolerancia, a la descalificación del pensamiento diverso. Si yo pienso A y tú, Napoleón, piensas B, yo, ¿por qué tengo derecho a descalificar tu pensamiento? Independientemente que no nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo entonces logramos recuperar, si alguna vez lo tuvimos, esos niveles de tolerancia? Al pasado existía el barrio, existía la comunidad. ¿No será acaso que tenemos que regresar al pasado, de pensar en la comunidad, que somos un equipo, una sociedad donde todos nos protegemos entre todos y todos hablamos entre todos, todos nos miramos a los ojos y somos capaces de respetarnos? Es que hay un aditamento que en el avance de la tecnología se está diciendo que no se debe prohibir el uso a los niños, el uso, pero sí el abuso. Tenemos casos reales, concretos, donde una niña de 12 años chatea con un amigo, manda su cuerpo desnudo y llega en un momento a un encuentro sexual. Si es que no tenemos que hacer intervenir en alguna manera la función familiar y ojalá complementando la función educativa escolar. Entonces son cosas que en lugar de ir arreglando la situación, se ha ido expandiendo. La velocidad del mundo ha desbordado la sociedad, ha desbordado la familia. El tema es, también ha desbordado la educación. Es decir, entonces vamos a lo siguiente. Ni padres preparados, ni profesores preparados. Ese es el trasfondo real. Es un problema tremendo. Real. Permíteme ir donde la legisladora. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Porque ese es un tema de política pública, de legislación, pero sobre todo, Silvia, y se lo digo con profundo cariño y respeto, que usted sabe que se lo tengo, también de monitoreo al Ejecutivo, también de monitoreo a los planes de acción de cualquier gobierno, sin importar cuál sea en términos de fiscalización. Y los gobiernos autónomos descentralizados también, bien, gracias a Dios, eso es un problema del gobierno central, pero son las instancias de poder o de gobierno más cercanas al pueblo o a la sociedad, para llamarlo de otra manera.
Bueno, por eso es que yo insistía en la necesidad de reconocer, o sea, la existencia de una institucionalidad que está habilitada y que hay que entrar a evaluarla en función de ver cuánto de eficacia o de respuesta frente a una realidad que requiere realmente que tenga resultados concretos. Yo creo que estamos en ese momento en donde primero se pone al debate público de cuánta es la responsabilidad no solamente del Estado, de la sociedad en su conjunto, de la familia, pero ante todo es nuestra obligación en este momento, por ejemplo, identificar esa institucionalidad, cómo opera, cómo ha estado articulada, qué respuesta ha dado, cuánto de esa institucionalidad ha tomado en cuenta lo que acá se ha dicho, ¿no es cierto? En este momento estamos frente a una modernidad en donde ya no es el hecho, ¿cierto?, de que solamente en el aula podemos, o sea, tener o recibir, ¿no es cierto?, este tipo de valores, sino también, o sea, dentro de la propia tecnología habilitada, el acceso a la misma, familias, o sea, que especialmente ese rol único que tenía antes la mujer, ¿no es cierto?, frente al hogar como responsable también de la educación, hoy incorporada también al trabajo fuera del hogar. O sea, ha ido modificando las condiciones. En esas circunstancias tiene que el Estado evaluar permanentemente esa institucionalidad, como también la normativa. En ese momento estamos frente a la política antes de la normativa. O sea, hay que evaluar si la política pública es la adecuada o no para que aterrice en una normativa. Sí, pero esa normativa también ha permitido, o sea, que se derive determinada política pública. Entonces, hay que evaluar la normativa, hay que evaluar esa institucionalidad, hay que evaluar la articulación, porque no podemos quedarnos en que esto es un problema social que tiene que tener una integralidad en el tratamiento. No puede, por ejemplo, el sistema educativo dar cuenta de sus protocolos, de sus agendas, de su normativa interna. El sistema de justicia, muy aparte del sistema educativo. La propia Constitución establece de manera imperativa un sistema nacional de protección de derechos, descentralizado. Y tenemos instancias que operan, por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, o sea, una desarticulación que al momento que tenemos el problema, sí, ¿no? Tenemos que decirlo, es ineficaz, es ineficiente y no ha podido responder ante estos momentos. Exacto, no opera. Ese es el problema fundamental. O sea, existe un lindo plan del 2011 de erradicación del delito sexual en el ámbito educativo y no recibió apoyo político, ni dinero, ni recursos, ni todo el capital humano que requería para encarar el problema. De nada sirve una política, de nada sirve una normativa si no hay los recursos y los planes y la operatividad. Exacto. Así. Yo les agrego otro elemento. Esta es una sociedad tremendamente legalista. Yo no soy abogada y a veces me cuesta entender las noticias en el país porque si uno ve un noticiero, yo no sé, personas que tienen poca educación, lo que será, pero yo, que tengo doctorado, muchas veces no entiendo las noticias. Tengo que ir a buscar en el diccionario qué quiere decir tal palabra, porque es una sociedad que está centrada en las leyes, en los decretos, como si desde ahí y solo desde ahí se cambiaran las cosas. Veo que en este debate, también en estos días, hemos visto mucho de eso. Existe tal decreto, existe tal ley, sí existen, pero no pasa nada en la sociedad. Y yo quiero, a propósito de eso, y el otro tema es también que hace falta recursos. Esas son las limitaciones que vemos siempre. Hace falta plata y por tanto sin plata no se puede hacer. Yo quiero esas dos cosas contrarrestarlas con una cosa que para mí es muy importante y la trabajo como tema de investigación y de formación de gente, que es el valor educativo del ejemplo, que la gente muchas veces lo desconoce, lo ignora, no lo tiene en cuenta. Nada hago yo tratando de enseñar a leer a alguien si yo no leo. Un profesor que no tiene gusto por leer no puede enseñar a los alumnos a leer, tan simple como eso. Tiene que ver con el testimonio, presencial, personal. Claro. No puedo tratar de enseñar los valores del no machismo, del respeto a la mujer, del respeto a los niños, si yo al mismo tiempo doy muestras claras, fehacientes de no respetar a las mujeres, de no respetar a los niños. No puedo. El valor del ejemplo es fuertísimo. Es mucho más fuerte que el valor de la palabra. Y en el tema valores, justamente,
solemos afirmar, yo soy una de ellas, yo prefiero un buen ejemplo a una buena clase. Si tengo padres honestos, aprendo a ser honesto. Si tengo una familia donde hay tolerancia, donde hay respeto, aprendo a ser respetuoso. Si tengo gobernantes que lo que practican abiertamente y sin vergüenza es el machismo, el autoritarismo, la intolerancia, tenemos toda una sociedad que aprende de eso. Y yo estoy segura, no hay ahorita manera de medirlo, no hay investigaciones sobre esto, pero si uno tuviera que analizar qué pasó en la década pasada, que fue una década tremendamente autoritaria, con valores machistas muy fuertemente encarnados en los líderes de este país, y como digo, sin vergüenza, o sea, sin tener en cuenta el valor del ejemplo, si uno tuviera que medir qué pasó con el autoritarismo una década pasada, qué pasó con la violencia, qué pasó con el machismo, yo estoy segura de que encontraríamos que aumentó. Y tenemos un dato claro, que es el tema de la violencia hacia los niños. Es una sociedad que no respeta a niños, adolescentes y jóvenes, no les da voz, no les da dignidad, cuando puede los maltrata en la familia, en la escuela, en el espacio público, en la vida diaria. Bueno, tenemos ahí datos clarísimos de la década pasada, que salieron ahora en julio, y a mí me llamó la atención que la sociedad no se alarmó, no se horrorizó como se está horrorizando ahora con los casos de abuso sexual. Así tendríamos que habernos horrorizado cuando supimos que la violencia hacia los niños subió 9 puntos. No bajó, subió. Esto es escandaloso. Y la sociedad no dijo nada. Nos quedamos con los datos de saber que subió en la década. Los medios nos quedamos callados también. 9 puntos subió la violencia hacia los niños. Lo que estamos viendo es una secuela de todo eso. Sí, así es. Rocío, sigamos complementando este tema. Napoleón también dice, hay abuso de la tecnología. Entonces, ¿cómo prepararnos para una educación multidimensional realmente? Y el otro tema es, si estos niveles de violencia que existen en la práctica, al interior de la familia, 6 de cada 10 mujeres, 1 de cada 4 mujeres violentadas sexualmente, es prácticamente más allá del 50% de la sociedad. ¿Y esto qué significa? ¿Qué incidencia tiene entonces en la sociedad de forma estructural? Esto está relacionado con el embarazo adolescente, con niveles de alcoholismo, con niveles de corrupción. ¿Con suicidio? ¿Perdón? Suicidio, depresiones. Es decir, a ver, es que esto es un tema que no se lo puede ver de forma aislada, Rocío. El tema ¿estamos realmente comprendiendo que estamos frente a un problema integral como estructural? Yo creo que ese es el punto en el que estamos en este momento, y hacer conciencia de qué significa que es un tema estructural es empezar a darnos cuenta que toda esta problemática tiene impactos que son en todos los niveles de la vida de las personas, en los proyectos de vida, esos proyectos de vida de esos niños, niñas y adolescentes que han sido violados, abusados sexualmente en el sistema educativo. Es horrendo, eso le lastima. No solo a los niños y niñas de manera directa, nos está lastimando también a las familias y a los que estamos mirando o queriendo mirar y comprender de manera diferente. Pero, claro, esto, si es que hay una información inadecuada de crónica roja, si es que no hay un tratamiento para una toma de conciencia real de que aquí hay la necesidad de hacer un cambio cultural, Rosa María. Ese cambio cultural que es el ejemplo, pero que también implica política pública. Por supuesto. Porque ¿cómo vamos a hacer otros patrones? ¿Cómo vamos a tener otros profesionales que den servicios públicos, que atiendan de manera... Otros profesores también. Exactamente, que atiendan de manera distinta a las personas. Entonces, sí hay un conjunto de elementos a los cuales nos aboca esta situación. Y encararlos va a significar ese conjunto de elementos en donde ya, por ejemplo, un llamado muy especial ya en este momento a la prensa, a la radio y la televisión, a los medios de comunicación en su conjunto, ¿no? Es un acoso con el tema, ¿no es cierto? Lo estábamos conversando fuera de cámaras hace un momento, pero no hay la información.
Yo no sé si ustedes deben ver en redes sociales, por ejemplo, se han producido en otros países, en México, por ejemplo, una cantidad de historietas, de herramientas, incluso para los niños de edad preescolar, para que aprendan a valorarse y defenderse, para que aprendan lo que es su dignidad, para que valoren lo que es la palabra de su madre cuando está diciendo te cuidas y la manera de cuidarte es esta. Es decir, eso. No hay una pedagogía. Claro, pero esa pedagogía social no se hace. Los medios no están replicando, por ejemplo, ese tipo, ni los medios públicos. O sea, estamos en el hecho, más no estamos en la corrección, en el soporte, en el acompañamiento, en los datos. Y termina también yendo al tema de salud pública, Napoleón, ¿ah? Al tema de salud pública. Sí. Por favor. Vale la pena recordar que la raíz del hombre es la infancia. Y reconocemos que a partir de los 3 y 4 años de edad inicia el uso de razón en un ser humano. Y que desde entonces ya es la hora de hablar de todo lo que tiene nuestro entorno. Pero si tenemos en la familia, no un caso, no dos, muchísimos, reiterados, que el abuelo viola a su nieta, el tío, el hermano mayor, el vecino, cuando hay una segunda pareja, el padrastro, y así. Y Napoleón. Entonces nace de allí. Paro ahí solamente para poner un ingrediente más. Sí. Y de lo que sabemos, estamos hablando de los temas urbanos. No quiero ni imaginarme en lo más alejado de la profundidad del territorio ecuatoriano. Tanto es, en verdad, el problema cultural que parece que coincidimos en eso todos, los del panel, que hay padres de familia con preparación académica que pide ayuda para que instruyamos al hijo o a la hija justo sobre cómo cuidarse sexualmente, porque él no tiene tiempo y porque no quiere que le suceda lo que sucedió con su sobrina, que salió embarazada. Así está. O sea, no tiene tiempo o tiene vergüenza. Lo que más nosotros detectamos es que tiene vergüenza. Es que tiene vergüenza de hablar sobre el tema con sus hijos. Es que no es un... La vergüenza y el miedo. Y no es un caso, no son dos. Están en la base de esto. Están en la base estructural de un sistema patriarcal, de un sistema, ¿no es cierto?, que pretende crear esos patrones de poder. Entonces, por eso yo creo que las tres estamos aquí, somos, no sé, yo al menos identifico a Rosa María, a Rocío, dentro de un proceso que hemos venido para visibilizar, por ejemplo, esas relaciones de poder, del machismo, el problema cultural de nuestra sociedad respecto al tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Claro. Y esto no está desvinculado a eso. O sea, el tema de la familia, el rol de la mamá, de la mujer en particular, el tema de que preponderantemente las niñas son las más abusadas en el tema de la violencia sexual, o sea, tiene su explicación. Y por eso es que deberíamos, por un lado, de este hecho doloroso, tratar de imprimir ya algunas salidas que comprometan y que corresponsabilice al Estado, a la sociedad en su conjunto, a los medios de comunicación. Cuando se habla, por ejemplo, simplemente de trasladar la información o hacer crónica roja con esa información, preguntarnos, por ejemplo, cuál es la corresponsabilidad frente a que los medios sean canales de sensibilización social, que los medios sean canales de difusión de políticas de prevención, por ejemplo, ¿no? Eso me parece fundamental, esa corresponsabilidad que debe haber. Por la amplificación que tenemos. Así es. Y por lo que también, o sea, va configurando esa cultura de desnaturalizar esto que ha estado, no para mí en los 10 años, yo creo que con todo el respeto a opiniones, este no es un tema de los últimos 10 años, ¿no? Es un tema que ha estado tapado. Es un tema, o sea, que si rompe el silencio, es evidente, las cifras van a cambiar. Y es preferible que ese silencio se rompa para que lo natural no sea la violencia, para que lo natural no sea principalmente estas relaciones de poder y quitar el velo a la sociedad para inclusive poder emplazar a la propia institucionalidad y al Estado, porque se mantiene esa caja de resonancia donde para adentro hay el problema,
y no se destapa, también ese problema perdura. Voy a poner un ejemplo solamente de un error comunicacional de los medios, tanto escritos, televisivos y radiales. Ha sido de forma recurrente citar el nombre completo del colegio. Colegio réplica tal. Así es. Sin pensar ni caer en cuenta que también se les está haciendo un daño, no solamente a los niños abusados, sino a los niños no abusados, que forman parte de esa institución, que tienen la camiseta de esa institución y que la vida de ellos no terminó, que participan en competencias deportivas intercolegiales, que están en la comunidad y le estamos poniendo una etiqueta a todos ellos. Rosa María, tenemos dificultades de comunicar, de entender lo que es la comunicación. No diferenciamos la información de la comunicación. Y de la educación. Y de la educación. No se diferencia. Tú has hablado de algunos temas que a mí me gustaría referirme muy brevemente. Uno, mencionaste hace un momento, ¿qué tal si a nivel de barrio, de comunidad, hiciéramos cosas? El otro día me entrevistaba una periodista del diario Expreso sobre este mismo tema y hay un montón de cosas que no salieron en el diario, sí. Uno de ellos, que se me ocurrió durante la entrevista, decía, ¿por qué no hacemos lo que hacen en muchos países, que es tener estos grupos de autoayuda? Personas que tienen miedo a volar en el avión, en montones de países hay un grupo para eso, para que compartan ese problema. Bueno, acá tenemos seguramente cientos, miles de personas hoy en día, padres, madres de familia, sobre todo madres de familia, que deben estar desesperadas por hablar. No tenemos esta costumbre en nuestra cultura, pero no hay ninguna razón para que esto no se haga, porque no hay ningún impedimento real para que pudiera organizarse en barrios, en comunidades rurales, urbanas. Estos grupos, basta con dar una idea y una pequeña metodología de cómo operar y esto se podría organizar. Grupos de padres de familia que se reúnan a hablar de estos temas. El solo hablar sana y ayuda a seguir hablando. El comunicarse sana. El comunicarse sana. Entonces, esta como una cosa, uno puede cambiar la cultura, sí, hay cosas que se pueden cambiar, pero eso necesitan iniciativas que sean pertinentes para los distintos grupos. Tú mencionabas hace un rato qué estará pasando a nivel rural. Justamente hoy, antes de venir acá, leía una noticia que sale de zona rural, que es alarmante. Es decir, la mayoría de las niñas, no quiero decir dónde ni nada, pero en los alrededores de Cuenca, la mayoría de niñas están siendo abusadas. En zona rural hay un estudio de la Fundación Senda, salió hoy en algún periódico que no me acuerdo cuál es. La mayoría de niñas, es decir, ya lo toman como algo que así es y no puede ser de otra manera. Y están siendo abusadas ¿dónde? En familia y en sistema escolar, por doble es la cosa. Entonces, este es un tema que sí preocupa, estamos muy centrados en temas urbanos y no estamos viendo la integridad. Absolutamente. Tenemos que tener una visión periférica en este sentido. Y ahora que tú mencionas eso, hay un informe del Banco Mundial, solamente para que les planteo, que no tiene que ver con niños, pero tiene que ver con mujeres. Mujeres emprendedoras. Hay un informe mundial que por la violencia hacia la mujer, estas mujeres emprendedoras tienen que dejar el emprendimiento, con lo cual además al dejar el emprendimiento se transforma en un problema financiero de la familia porque son las que sostienen a la familia y que viene acompañado del alcoholismo del marido o de la pareja o del conviviente. ¿Tú querías opinar algo, Napoleón? Y voy a donde Rocío. Que es el momento de que haya una concienciación genérica, porque cada persona tiene su opinión. He escuchado que la sociedad ecuatoriana está herida psicológicamente, y es la verdad. ¿Está qué, perdón? Herida. Herida. Y es la verdad. Pero el problema está en que no hay una concienciación para que cada responsabilidad, sea gubernamental, sea judicial, sea educativa, tenga que cumplir su parte. Yo me he permitido señalar casos concretos que hemos trabajado y seguimos trabajando en nuestra institución. Tengo un caso que a mí me correspondió atender a una niña violada de 6 años de edad. 6 años. 6 años de edad. Iniciaron el juicio. La niña tiene ya 11 años. Y el juicio no termina. El juicio no termina. A mí me han convocado para testificar lo que hice en el estudio psicológico de la niña
5 veces. Y en ninguna ocasión, perdiendo medio día completo de trabajo, en ninguna ocasión me ha tocado entrar a testificar donde el juez de menores. Y ya tiene 11 años. Entonces, si no hay una concienciación de cada entorno que le corresponde defender al niño, a veces nos llenamos la boca diciendo que el niño es el futuro de la patria, y no de hoy, de décadas atrás. Y tú ya estás entrando Pero a otro no tema, es que es la reparación. no es cuestión solamente de analizar, de dejar demostrado nuestra inquietud, Sí. sino de plantear algo a la conciencia de hombres, mujeres, niños, adolescentes, profesores, lo que sean. Que Es la lo que hora, trato es el de hacer momento. en mis programas siempre. Pero tú ya agregas otro ingrediente, el tema de la reparación. ¿Cómo reparamos, mi querida Rocío? Este es un tema que justo ahora cuando estamos con el proyecto de ley de violencia contra la mujer, que nosotros desde hace 3 años queremos precisamente posicionar como un tema central, hemos hecho una campaña, una labor pedagógica, 3 años y medio, para posicionar el tema, devolverlo a la agenda legislativa. Y hemos hecho estos grupos, a partir del... Rosa María, tengo que contarte que las organizaciones de mujeres hacen esa pedagogía de base, ¿no es cierto? Esos grupos de autoayuda. De hecho, la práctica feminista en los 60s y en los 70s de nuestros inicios era esa. Era esa, claro. ¿No es cierto? Y tocarse, no solo hablar, sino tocarse. Exacto. Y hacer un conjunto de tomas de conciencia colectiva, de empoderamiento. Es lo que hemos perdido. Colectivo. Hemos perdido. Exactamente. Y nuestras compañeras indígenas, ahora que tuvimos un encuentro hace casi un mes para revisar el proyecto de ley, ellas decían, ¿y por qué nuestras prácticas de comunidad para atender los problemas de violencia no están incluidas en el sistema de protección? Es un sistema comunitario, el de la comunidad rural, indígena. Pero lo que tú tratas ahí, ya hay un primer elemento de exclusión, por ejemplo. ¿Por qué Por al no estar consideradas en el sistema. Sí, no, claro, por supuesto, pero entonces ahí el problema que se pone el legislador o la legisladora es ¿y cómo le ponemos en práctica a la digamos, a la pluralidad jurídica, ¿no es cierto? Porque ¿cómo le reconocemos a esas prácticas indígenas que son parte, no es la justicia judicial de la justicia ordinaria, No es administración de justicia. pero es una... Su justicia. Exacto, y es una manera de atender, ¿no es cierto?, de comprender y de solucionar, de apoyar. Resulta que cuando fueron a pedir apoyo al Ministerio de Justicia, les dijeron que no, que esa no era que no era un centro de acogida, que no obedece a los estándares y que por lo tanto ellas no podían ser sujetos de ayuda. No está en la norma, claro. O sea, el modelo hecho aquí en el escritorio, en Quito, por aquí en alguna de estas avenidas de alrededor, no contempla este tipo de modalidades. No digamos las comunitarias de las comunidades indígenas, las comunitarias de los grupos de autoayuda que las mujeres feministas y no feministas hacemos. ¿Por qué crees que es tan grande la resistencia? ¿Por qué se ha hecho toda esta resistencia? Y ahora, claro que tenemos unos medios que son mejores. Por ejemplo, las tejedoras manavitas tienen un chat en donde hay más de 300 mujeres en el chat y se reúnen y hacen actividades que tienen que ver con intereses específicos en un cantón, en otro, en un grupo, en otro. Esos son los grupos de autoayuda que le llaman a la policía, que le ponen a la autoridad en orden, que toman medidas desde la comunidad hacia el Estado. Y el arte también, Rocío, el hacer el arte es murales, un gran elemento de ayuda para la lucha contra la violencia. Fundamental, y no está en la discusión, hasta ahora no está metido. Pero en esta conversación, que me parece que el programa más interesante sobre estos temas que he tenido desde que comencé mi actividad con las entrevistas, me lleva entonces a pensar, mi querida Rocío, dentro de lo que has dicho, que desde las leyes, las normas y más,
no se están ni siquiera entendiendo, peor comprendiendo la necesidad de la participación del ciudadano, del colectivo, de recobrar la conciencia colectiva. Silvia, ¿cómo hacemos entonces para tener, usted se me sonríe, no estoy hablando por acá, no estoy hablando del Consejo de Participación Ciudadana, que todo el mundo sabe cuál es mi criterio sobre ellos, pero estoy hablando de una verdadera participación ciudadana, no la corporativizada como nos quisieron engañar. La comisión, o sea, de la cual estoy al frente, hemos procedido a tener una metodología que nos ha permitido ver mucho más allá de lo que podría ser la normativa frente al problema y, bueno, en definitiva, o sea, las limitaciones que tiene una propia ley cuando esta es hecha en laboratorio. Gracias. Hoy Laboratorio tenemos grupos que tienen su experticia en el trabajo de derechos de los niños, de las niñas y adolescentes. Tenemos la participación de las propias víctimas, de sus familiares, y tenemos las instituciones, o sea, que hacen el propio sistema de protección, entre comillas, que no está articulado, pero que de alguna manera está dibujado en ese momento. Y nos hemos planteado 4 ejes que nos parecen fundamentales. El primero es no ocultar este problema y más bien ponerlo al debate público y emprender una campaña seria, profunda y responsable de sensibilización social y de privilegiar políticas de prevención, porque tiene que ser inmediatamente poner un pare. No puede seguir existiendo mientras hablamos que se sigan dando las cosas. Segundo, evaluar todo lo que está funcionando al momento, su eficacia, su oportunidad, la celeridad y cómo. Pero cuarto, el tema de la reparación de las víctimas, la rehabilitación física, la rehabilitación psicológica, porque en definitiva la reparación, Carlos, o sea, frente a esos hechos, no hay nada que repare el daño. Vamos a conclusiones, no hay 30 segundos cada uno y algo que le dije hoy en la mañana, si no me equivoco, pero también a los gestores de la política pública, de las acciones. Por favor, no vengan a las entrevistas a verbalizar ideas. Ya es hora también de tangibilizar los resultados, rendición de cuentas cotidianas, sistemas de gobierno abierto. Ya es momento de abrir el abanico, quitarnos la venda a los ojos y que ustedes se sientan tan solos los propietarios exclusivos de la información. 30 segundos para conclusiones. Rosa María, comienza contigo. Hay 4 P's que son importantísimas en este debate y en cualquier debate que tenga que ver con información, educación, valores. Uno son los padres y madres, metiendo a madres dentro de padres, con el perdón de las mujeres. Padres, profesores es el segundo, periodistas es el tercero y políticos es el cuarto. Yo trabajo con esas 4 P's. Cuando me hablan de educación digo, si no veo todo eso, voy a estar mirando un pedacito y no me va a servir. Ahí está la integridad. Napoleón. 30 segundos. Ahora es importante que al reconocer todo lo que ha causado esta explosión en el ecuatoriano en general, se procure buscar la rehabilitación de todos los que se han descubierto y que necesitan ese apoyo. Porque una secuela de una violación o un abuso sexual en cualquier sentido, definitivamente es indefinido. Gracias, Napoleón. Rocío. Bueno, yo creo que estamos en un momento en que hemos visto lo que significa romper el miedo. Hablar, denunciar y dialogar. Creo que es muy importante en este momento hacer este ejercicio pedagógico que nos ayuda y que nos puede ayudar a sanar colectivamente como sociedad ecuatoriana. Dejar de repetir el discurso de la Constitución maravillosamente elaborada, porque nos encargamos también de eso, pero no es suficiente. Gracias, Rocío. Silvia Salgado, 30 segundos. 30 segundos. Bueno, yo creo que estamos frente a un momento en donde el Estado en su conjunto debe responder formando un comité de reacción inmediata que permita frenar esta explosión, que permita tomar medidas inmediatas y estamos demandando formar, no sé si primero una declaratoria de emergencia nacional que articule y que a través de esta instancia logre dar una respuesta efectiva. Gracias. Mientras tanto, se construyen también salidas más definitivas a un problema estructural. Gracias, Silvia. Gracias, Rosa María. Gracias, Napoleón. Gracias, Rocío. No reconocer los problemas es agrandarlo.
Y cuando uno no lo quiere reconocer, no necesariamente tiene que ser por la incapacidad o porque no se siente capaz de reconocerlo, porque no lo ve o no lo identifica. De pronto tiene que ver con temores. Pero el ser humano no está para ser cobarde. El ser humano está para reaccionar, más aún cuando se trata de la vida y más trascendente cuando se trata de la vida de nuestros hijos e hijas. La política pública tiene que ser construida así. Pero yo creo, como lo dije el domingo, que es necesario repensar al Estado, la institucionalidad del Estado. La política pública debe nacer de las necesidades de un pueblo, de una sociedad, y en consecuencia, la participación ciudadana en esa construcción de la política pública es fundamental. Adiós a los escritorios, bienvenido a la sociedad. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Los espero el día de mañana a las 7 de la mañana en su señal del medio público Ecuador TV. Y esto fue Pulso Político.